Hola, soy Franco. Hoy, hoy voy a hacer mi trabajo de filosofía. La verdad no sé mucho cómo podría empezar. Quizás por eso estoy jugando con esta uñeta. La voy a dejar a un lado. Em, bueno, este trabajo es de mi ramo de filosofía común, que tengo todos los lunes, y mi ramo de filosofía política, que tengo los martes y miércoles. Cuando me dijeron que tenía que hacer este trabajo, la verdad no tenía mucha idea de cómo lo iba a hacer. Pero estábamos en la última clase, creo que hemos tenido. Quizás fue la del 10 de junio, de filosofía común. Y el profesor nos contó un mito que más bien, ya que investigué un poco, es una alegoría. Y es un mito que está en un libro llamado La República de Platón, llamado La Caverna de Platón. Voy a contar un poco de qué es este mito para así después que puedan entender cómo se podría unir esto con mi trabajo de filosofía política, ya que decidí hacer los dos trabajos en uno solo. Bueno, hay una caverna en la cual hay unas personas las cuales están atadas de manos y brazos, de piernas y de cabeza. Por lo que lo único que pueden hacer es mirar una pared de la caverna. Ellos están amarrados a un biombo que no es parte de la caverna, alguien lo puso ahí. Atrás de ese biombo hay unas personas, las cuales también están amarradas a ese lugar. Y estas llevan maquetas, por ejemplo, de personas, de árboles, de animales, de la más variada cantidad de cosas. Un poquito más arriba hay una fogata. Y esta fogata hace que lo que vean las personas que están amarradas de manos, pies y cabeza sea una simple sombra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a usar este libro que tengo acá, que es el manifiesto del Partido Comunista. Y entonces, por ejemplo, las personas no verían este libro. Lo que verían sería, ahí está, sería esa sombra. Esta sombra que está acá. Sin embargo, ellos creerían que esa sombra es lo único que existe. Después de esta fogata hay un camino encorvado, un camino escabroso, un camino empinado y lleno de rocas que están muy filosas, que están resbaladizas. Quizás el paso del agua las haya dejado así. Quizás las mismas personas que metieron ahí a todos estos seres los dejaron así a propósito. Pero eso no es tan importante. Lo que pasa es que están ahí y después de ese camino escabroso, peligroso, tétrico, se ve una luz. Y es la luz del exterior porque esa es la salida de la cueva.
Y afuera obviamente está el mundo real. No hay maquetas de árboles, no hay maquetas de personas, ni hay maquetas de animales. Hay árboles, hay personas de carne y hueso, hay animales. Es un bello lugar, pero que nadie ha conocido aún. Y en este momento, y por una razón la cual no conozco, uno de los prisioneros, una de las personas que está atadas de manos, de pies y de cabeza, es liberada o se logra liberar. Cuando pasa esto, lo primero que hace la persona es darse cuenta que atrás de ellos hay un biombo que no es real, que no es parte de la cueva. Y él se encarama en el biombo, está así, puede alcanzar a ver un poquito. Y se da cuenta que hay personas que caminan con maquetas, pero que esas maquetas son maquetas de madera, de cartón, no son reales. Y ve la fogata. Él nunca antes había visto la fogata y le llama profundamente la atención. Y mientras la mira, se encandila por la luz. Nunca había visto tanta luz en su vida, siempre había estado acostumbrado a ver simplemente una sombra, un reflejo de lo que realmente pasaba. Y cuando pasa esto, una de las brasas que tira la fogata cae quizás en su hombro, en su cuello, quizás en alguna parte de su cara, en alguna de sus mejillas. Y él se asusta y se cae. Y vuelve a estar con sus compañeros. Él no les cuenta nada, pero no puede creer lo que vio. Pasa un tiempo y él se decide a avanzar, a ver qué es esa cosa luminosa, esa cosa que lo hizo sentir tan bien cuando él la vio. Entonces esta vez se encarama ahora en el muro, en el biombo, pasa por al lado de las personas y llega a la fogata. Cuando llega a la fogata él se siente sorprendido, se siente increíble. Había sentido frío toda su vida, pero solo ahora sabía que tenía frío. Antes para él eso era lo normal. Y cuando puso las manos cerca del fuego, pudo sentir el calor. Y se dio cuenta lo bien que se sintió con eso. Cuando estaba a punto de devolverse, se dio cuenta que si avanzaba un poco más, veía una luz que se veía más potente que la del fuego. Una luz que se veía mucho más intensa. Pero había un camino empinado, un camino pedregoso, filoso, resbaladizo. Y él decide, decide subir por ese camino. En el camino se cortó los brazos, tuvo tajos, tuvo muchos moretones, estuvo sucio. En un momento pensó que no lo iba a lograr, pero llegó al exterior. Al principio no vio nada y pensó que esa había sido la peor idea que se le había ocurrido. ¿Cómo pudo salir a este lugar en el que no veía nada y en el que probablemente muriera si abajo en la caverna igual estaba cómodo, tenía lo justo y lo suficiente, se entretenía viendo estas figuras, estas maquetas, que antes él no sabía que eran maquetas? Pero mientras pensaba esto, se empieza, su visión se empieza a enclarecer y ve lo hermoso que es el mundo en verdad. Ve los verdaderos árboles, ve a las verdaderas personas y a los verdaderos animales. Es la sensación más bonita que nuestro personaje ha sentido en su vida.
ahora ya no tiene que acercarse a la fogata para sentir el calor del fuego, porque ahora el sol siempre le va a calentar la espalda mientras él camine, y la frente mientras él mire al cielo. Él está extasiado por tantos nuevos sentimientos que está descubriendo. Él siente que su capacidad de ser se superó y se volvió a superar. Y se le ocurre ir a contarles a sus compañeros. Vuelve a bajar, vuelve a pasar por la fogata, vuelve a pasar por al lado de las personas, trepa el biombo y llega con sus compañeros. Él les cuenta lo que vivió, les cuenta esta maravillosa experiencia, mas sus compañeros le creen. Pero después ven cómo está. Está sangrando, está lleno de moretones, está sucio. Y ellos le dicen que por ningún motivo se van a ir de ahí. A pesar de que él les cuenta lo hermoso que fue vivir en el mundo exterior, ellos prefieren quedarse en la cueva porque están cómodos viendo estas sombras. Ellos están felices con su realidad y no quieren cortarse, no quieren ensuciarse y no quieren golpearse. Ese es el mito o la alegoría de la caverna de Platón. Ahora les voy a contar un poco sobre mi diferenciado de filosofía política. En este tuvimos bastantes clases introductorias donde hablamos sobre qué era la política, algunas definiciones de política. Después empezamos a ver autores. Vimos a Carlos Marx y vimos a John Locke. Y cuando me puse a atar hilos en mi cabeza, a atar cabos mentales, me di cuenta que a pesar de que la interpretación que le da Platón en el libro es a la verdad, también sirve con la filosofía de John Locke, el cual es el liberalismo político, nacido de la Ilustración, al igual que el liberalismo económico. Pero el liberalismo económico es algo sumamente distinto del cual no quiero hablar acá y que es básicamente, bueno, surge en Escocia, creo. Sí, en Escocia, por ahí por 1770 con Adam Smith, un economista, uno de los primeros economistas de religión calvinista. Pero bueno, no va al caso. Y me puse a pensar y tiene sentido, tiene mucho sentido este mito si se le da una interpretación liberal, por decirlo así. Ya que John Locke, dentro de las cosas que él plantea, son que el ser humano es libre, por definición. Que él tiene su soberanía individual y que nadie la puede traspasar. Y eso lo hace tener tres derechos fundamentales. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Estos derechos nadie se los tiene que garantizar porque son inalienables. Nadie puede decirle de un día para otro que no cuenta con estos derechos. Entonces uno se pone a pensar, y claro, en esta interpretación liberal de la caverna de Platón, podemos cambiar un poco las cosas o darle un significado. El biombo y las cadenas son el Estado. Las personas que están atrapadas somos todos nosotros. Somos los individuos, somos el pueblo, somos la ciudadanía. Las personas que tienen, bueno, nunca con mayor elección de libro, las personas que tienen estos títeres son los políticos y la clase política. Y claramente la fogata es la libertad. Que de hecho la libertad también es representada con una antorcha, así que esta representación del fuego y la libertad es bastante común. La subida dificultosa
la subida filosa, escabrosa, peligrosa, es alejarse del camino de servidumbre estatal. Y, y el mundo de afuera es el mundo libre, el mundo donde las personas son libres. Entonces, si uno se lo pone a pensar, los políticos usan la libertad para creerte que la tienes, para hacerte creer que la tienes. Y esas son las maquetas que uno tiene. Eso es cuando dicen, por ejemplo, el matrimonio homoparental fue aprobado. ¿Y por qué hay que tener un Estado que lo apruebe? Que lo apruebe. Porque si uno se pone a pensar, si uno no estuviera atado de cabeza, principalmente de cabezas en esta historia, de manos y de pies, uno no necesitaría ver los reflejos de la fogata, los reflejos de la libertad para sentirse libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona se libera de estas cadenas, las cadenas de la servidumbre estatal, cuando pasa por al lado de los políticos, pero no los toma en cuenta, y llega a la libertad, después llega otra cosa mucho más complicada, que es el cese de la servidumbre estatal, que muchas veces, claro, uno podría decir que recibe beneficios. Por ejemplo, en Chile, las personas aproximadamente, bueno, un 19%, pierden un quinto de todo lo que compran en el impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Y para qué los políticos dicen que usan ese IVA? Para dar servicios de calidad. Más también aprovechan de rellenarse sus bolsillos. Aprovechan de hacer tratos. Aprovechan de usar el corporativismo con las empresas de sus amigos. Aprovechan de hacer nepotismo. De engordar el Estado. Y todo eso haciéndole creer a las personas que son libres. O sea, lo mismo que vemos en el mito de la caverna de Platón. Después, cuando esta persona o este grupo de personas llegan a la superficie, se encuentran con la soberanía individual, con el mundo libre, con la sociedad libre, donde nadie necesita de nadie para que les digan qué pueden o no pueden hacer, y solo la moral sea su límite. Bueno, ese fue mi trabajo. Soy Franco, mi trabajo de filosofía común y de filosofía política. Adiós.